tienes un enemigo, tenlo cerca para que puedas vigilar cuáles son sus acciones, cuáles son sus conductas. Que el triunvirato debe ser derrocado con una revolución y se mantuvo firme en eso. Para neutralizarlo. Aunque la agenda va un poco larga, pero estamos aquí para esto. Cuando Emilio de los Santos renuncia, ahí es que entra en lleno el que era ministro de Relaciones Exteriores, sería Donald Rey Cabral, que ya Sí, toma sí, la batuta, vamos a decirlo así, sí. del triunvirato. Que participó en, en el complot contra Trujillo. A ese dato no lo tenía, ¿no? Sí, Era sí, un él dato muy participó. importante. Sí. Este señor, Donald Rey Cabral, va a gobernar, va a manejar un triunvirato y lo va a hacer como le dé la gana. O sea, no le va a importar nada, tomando en cuenta que no tiene un Congreso que le pueda suprimir nada, va a dictar, o sea, no hace otra cosa que dictar. Yo lo que veo a partir de ahí, y decía atrás de cámara, ¿verdad, profesor? Que más que un gobierno ilegítimo por la forma en la que toman el poder, yo lo veo realmente como una tiranía con todas sus características, lo veo Bueno, no así. asesinaron gente, por eso quizás no podemos llamarla tiranía. Pero hay varios factores que se deben analizar. Eh, Uno de ellos es el tema de cuáles fueron los grupos sociales que enfrentaron al triunvirato. Hay que destacar, por ejemplo, algo, El MPD, no, los grupos sociales. los grupos que enfrentaron, las fuerzas sociales fueron las mujeres, en primer Ah, sí, lugar, sí, sí, claro. los estudiantes y los choferes. Los choferes hicieron una huelga terrible contra el triunvirato. Y Ricabral tuvo que negociar con ellos. O sea, esa huelga puso en jaque el gobierno de triunvirato. Porque el gobierno de triunvirato era un gobierno que no tenía legitimidad, es decir, no tenía una fuerza política que los respaldara, no tenía un partido político que los respaldara. Fíjate que eran figuras que detrás de sí no tienen un partido político. No lo tenía Tapia Espinal, no lo tenía Emilio de los Santos y tampoco lo tenía Tavares Espaillá. O sea, eran, digamos, personalidades que estaban ahí, pero no tenían legitimidad, no tenían una fuerza social Y de entonces respaldo. los partidos que sí le apoyaban empiezan a retirarse también. Como está el de la Unión Cívica, se termina retirando con el Claro. incidente de Tapia, de Espaillat. Y la Alianza Socialdemócrata también También. de Juan Isidro Jiménez Grullón se retiran. Y el de el doctor Cuascú, Julio Orne Julio Ornes Coscu, Cuascú, Julio Orne se Coscu, que retira eran también. que eran partiditos, Ujú. no eran partidos fuertes. Pero al fin y al cabo hacían algún tipo de roncha o querían más o menos en principio legitimar el Bueno, golpe, podían pero tener luego. quizás algún poder mediático, pero no Pero no un tenían poder una base, real. no tenían una base en términos fácticos, no tenían No, un. no, 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 no. Como si lo tenía el Como PRD. lo tenía el PRD Así también, sí. que era el único partido de masa en ese momento. Quizá Entonces, habían otros, pero. sí, habían dos líderes que estaban gravitando en la fuerza, como opositores, que no se veían, eran Juan Bosch y Balaguer. Juan Bosch se mantenía en Puerto Rico, Arengando desde allá, haciéndolo a sí, través de la radio, haciendo discursos. discursos y eso, pero Juan Bosch tuvo algo importante que hay que señalarlo y es que se oponía al retorno de poder con elecciones. Juan Bosch dijo siempre, ¿Quién era el es un presidente? mérito indiscutible, no. Él dijo siempre que el triunvirato debe ser derrocado con una revolución y se mantuvo firme en eso. Incluso hubo sectores dentro del PRD que intentaron negociar con el triunvirato, o sea, buscar una salida negociada y Juan Bosch se oponía. Entre ellos estaba Casimiro Castro y Maynadi Reina de Santiago. Y Juan Bosch se oponía. Juan Bosch decía lo que procedía era derrocar al triunvirato, pero por medio de una De revolución. una revolución. Y al final, Juan Bosch tuvo razón, porque sin una revolución no hubieran tomado el triunvirato. Ahora bien, aparte de esas fuerzas, estaba también Joaquín Balaguer, que propugnaba por retornar al país. Al final lo logra. Lo logra No en no en en el triunvirato, triunvirato, no, sino no. ya posterior a la revolución. O sea, En en el momento de la el momento de la revolución. revolución, sí. Sí, Llegó porque al país, a lo mejor tú has leído eso en el libro que yo escribí sí, sí, sobre Antonio B. Barrera. sí. Dijo que su mamá estaba enferma. Que fue Parece que un ardid, fue una estrategia. sí, para él venir al país, porque él se quedó,
desafió a, a Inver Barrera, lo desafió, le dijo que si era preciso se iba a vivir para la zona constitucionalista, lo A desafió, la ¿verdad? zona, claro, claro. Y se mantuvo en el poder por encima de todo, ¿verdad? Sí, porque en No. ese momento manejaba el gobierno ya, el gobierno de reconstrucción nacional, Sí, presidido por Inver ya Barrera, pasamos ya a otro tema. no, Vamos a no, nos quedarnos fuimos con muy un lejos, triunvirato. Sí, hay que vamos a volver. quedarnos con un triunvirato. Pero estoy diciendo que esos dos personajes gravitaban en lo que era el escenario político dominicano de ese momento del gobierno de triunvirato. Entonces, aparte de los grupos que te he mencionado, los choferes, los estudiantes, las mujeres, los grupos profesionales también hicieron una gran presión y se oponían también al triunvirato lo que eran la burguesía de Santiago, los grupos comerciantes y la burguesía de Santiago. Entonces, el triunvirato en principio tenía una gran crisis económica y uno de los mayores esfuerzos que hicieron fue apoderarse de las empresas que había legado Trujillo, que luego se formó lo que se llama Acorde, pero que Sí. es un grupo empresarial, digamos, un conglomerado Una de corporación empresarial, empresas sí. importantísimas, y ellos trataron de apoderarse de esas empresas y no lo lograron. Juan Bosch lo denunció constantemente. Si ellos hubieran logrado eso, probablemente no le dan un golpe de Estado, porque tenían mucho poder económico, hubieran tenido mucho poder económico. Sin embargo, al frente de ella se mantuvo el poeta Héctor Inchausti y Cabral y no pudieron apoderarse completamente de ese grupo de empresas que era muy importante. Al final, bueno, hay otro aspecto que debe mencionarse y es que se combinaron una serie de factores económicos, descenso de las exportaciones, de los precios de los principales productos de exportación, había más importación que ¿Qué exportación? exportación, hubo también un descenso de otros productos agrícolas, de café, cacao, tabaco, que también hubo una disminución de los precios, se afectó también al régimen. Eh, y otro elemento importante, y es el siguiente, Rick Cabral trató de mantenerse en el poder De manera indefinida. sin contar con un respaldo político de ningún grupo. Y ese es un factor importante porque si él hubiera contado con un partido político también el triunvirato se hubiera prolongado, pero él no contaba con respaldo político. Y ya al final, lo que detonó la crisis del movimiento del gobierno de triunvirato fue el factor militar. O sea, donde se comenzó a cocinar, donde se comenzó a cuajar, digamos, un golpe contra el triunvirato, comenzó dentro de las Fuerzas Armadas. Se formaron varios clanes militares. Estaba, por ejemplo, el llamado clan de San Cristóbal, Que ese que era estaba presidido por Aníbal Seijas. Sidney Barceja, Sí. que abogaba por el retorno de Balaguer al poder. Estaba también el movimiento Enriquillo, Que ese era el fundado por Tomás Rafael Tomás. Fernández Domínguez, sí, Sí, al cual se le unió después otro grupo llamado La Bomba. de ese no había Sí, escuchado. sí, se formó otro grupo llamado La Bomba. Y estaba también el clan del 30 de mayo, que encabezaba Antonio Inver Barrera. Mm. O sea, eran varios grupos que estaban tratando o sea, grupos formados cuyo objetivo era derrocar al triunvirato. Sí. Entonces, el grupo que tuvo mayor fuerza, mayor agilidad, mayor capacidad militar, fue el grupo precisamente que había fundado Rafael Fernández Domínguez, Sí. que al darse cuenta la cúpula militar de las acciones que estaba desarrollando, lo Lo enviaron a mandaron. Chile. Fue un tipo de exilio diplomático, vamos a decirlo Sí, sí, así. vamos a sacar a Vete este a hombre de aquí, estudiar. sí, ven a Pero estudiar lo para hicieron allá. en dos ocasiones. Ellos lo hicieron en dos ocasiones. A ver, me corregirá usted que es el experto. Cuando estaba el gobierno de Juan Bosch, lo mandaron por toda Latinoamérica o Sudamérica. Sí, sí, Lo mandaron a hacer cursos, a visitar a todas las escuelas de formaciones militares. Eso fue más o menos en sí, junio, por sí, ahí. sí. Y ya luego, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch y está el gobierno del triunvirato, hay que salir del hombre otra vez y lo mandan al exterior.
para neutralizarlo. Yo Claro, creo que es una claro. práctica constante de muchos de los políticos que para neutralizar a algún tipo de enemigo lo mandan al exterior, lo mandan a un... Bueno, vete como agregado militar a tal parte, vete como embajador, vete como cónsul en tal parte. Pero a veces hay prácticas políticas que van en su propia contra, porque hay algunos aforismos que dicen que si tú tienes un enemigo, tenlo cerca para que puedas vigilar cuáles son sus acciones, cuáles son sus conductas, por dónde viene, qué va a hacer. No lo mandes al exterior. Fernández Domínguez, estando en el exterior, eso no impidió que la facción de militares pro constitución, ¿verdad? Y el regreso de Juan Bosch pudiera accionar. Y al final fue lo que hicieron. Ahora, cuando llegado ese momento, que yo sé que usted lo va a explicar, cuando cae ya el triunvirato, cuáles son esas condiciones que terminaron de dinamitar el triunvirato y prepararon ya los cimientos para la revolución de abril, sé que usted lo va a poder explicar en su momento. Entonces, ¿qué pasó ahí, profesor? Ya al final con Cabral, o sea, con Rey Cabral, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el régimen se desgastó por la crisis económica, una, por la incapacidad de ellos para apoderarse de las empresas del Estado, que hubiera sido algo muy perjudicial Pernicioso, para el sí. país, ¿verdad? Eh, y también el hecho de que se formaran esos grupos, esos movimientos militares, esos movimientos al interior de las Fuerzas Armadas, eso quebró la unidad de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas estaban grupos militares muy poderosos como Wessing, que encabezaba el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el Sí. llamado CEFA, Cefa. donde estaban los tanques de guerra y donde estaba la artillería pesada Y los aviones también que había traído Ramfis en y su los momento. aviones también, sí, o sea, y en los grupos del movimiento Enriquillo, el movimiento creció, tiene gente con mucha determinación, gente seria, como el coronel Peña Taveras. eh, y hay que decir que en este momento en que explota la revolución, los grupos de izquierda no tenían confianza en ese movimiento. Pensaban que ese era un movimiento de derecha, que no tenía fuerza, que no tenía posibilidades de triunfar. Y en general los grupos de derecha, los grupos de izquierda despreciaron ese movimiento inicial de los militares. Pero los militares se mantuvieron firmes, los militares progresistas se mantuvieron firmes, apresaron a la cúpula militar, los principales dirigentes militares, se apoderaron del campamento 16 de agosto, donde también había una gran Concentración tanto concentración de de armas y armas y de de municiones, hombres. todo eso, y hombres. eh, y a partir de ahí, digamos, el poder de la Fuerza Armada quedó dividido, quedó menguado. Grupos militares de ultraderecha también intentaron negociar con ellos, pero ellos se negaron. Había una personalidad, el coronel Hernando Ramírez, que su nombre era un hombre con una integridad moral a toda prueba, se resistió a esos ofrecimientos porque estaba muy compenetrado con los ideales del movimiento Enriquillo de Fernández Domínguez. Y al final, entonces, bueno, el gobierno de Triunvirato contó con el respaldo de Wessing. Y Wessing, eh, después que hubo, que los grupos del movimiento se apoderaron del Palacio Nacional, Wessing bombardeó el palacio, respaldó completamente al gobierno de Triunvirato, sin éxito, pero lo respaldó. ¿Hasta qué punto lo estuvo respaldando? Porque luego ya Wessing va a atacar a los demás militares, va a llamar incluso él y otros militares más del CEFA, van a pedir la intervención norteamericana. La guerra va a dejar de ser Sí, una pero eso guerra fue sectaria. después, porque los militares entonces hicieron algo inédito en la República Dominicana, y es que entregaron armas a la población.
Eso no se había visto en la historia de la República Dominicana. O sea, que el ejército o las Fuerzas Armadas entregaran armas al al pueblo. pueblo. Entonces el pueblo se armó y se constituyó una forma de organización inédita también en el país, que fueron los comandos. Sí. Entonces, en Santo Domingo, de cada pueblo del país, habían comandos. Además, había un comando bastante amplio, que lo presidieron el profesor Sergio Peña y Evelio Martínez. Eran los líderes políticos y militares. Y estaba en un comando muy fuerte. Incluso un tío mío estaba en ese comando y le volaron parte de la mano una granada que la dejó sin saber Si mucho, sabe manipularla, le voló una mano, casi una ah, mano qué, entera, qué le quedaron pena. como 2 dedos nada más. Pues bien, esa forma de organización no se conocía en el mundo, los comandos. Y el hecho militar más importante dentro de la guerra, dentro de la Revolución de Abril, fue la batalla del Puente El Duarte. puente de Duarte, sí que.